CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, la cita aquí en nuestro canal Teluro Producciones, Canal 2 CNC, en la red de Global TV. Nos ven a través de la red en 14 municipios, en el centro y norte del Valle del Cauca, desde el norte del Valle, La Unión, Roldanillo, Toro, Andalucía, Bugalagrande, Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí, también en Río Frío, Trujillo, bueno, y otros municipios y corregimientos. Y también nos pueden ver a través de nuestra web, www.teluroproducciones.com. Es sin necesidad de aplicaciones, simplemente con la lectura, la confirmación del www.teluroproducciones.com, y lo puede ver en tiempo real, en cualquier sistema, en tabletas, en smartphone. Pueden ver nuestra señal de Teluro y, por supuesto, en nuestro programa Pulso con Diego Fernando Cobo. Muy bien, hoy un invitado de verdad de lujo, una persona que particularmente admiro mucho y de quien hemos visto en importantes cargos a nivel regional y nacional. Es el doctor Carlos Holmes Trujillo García, que nos acompaña. Ha venido a la universidad, a la UCEBA, a dictar una conferencia a propósito de estos temas de tratados de libre comercio que está haciendo Colombia y que tiene ahora vigencia con diferentes países, en este caso con la Unión Europea. Y pues aprovechamos para que esté acá con la venia el doctor Jairo Gutiérrez, que dice que nos va a cobrar a pulso en los próximos días, nos va a cobrar regalías. Doctor Carlos Holmes, pues bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por esta invitación, me alegra mucho verlo. Bien, bueno, pues el doctor Carlos Holmes Trujillo, para ser rápido, pues tiene una hoja de vida extensa, vallecaucano, bachiller del Colegio Pío XII de Cali, abogado de la Universidad del Cauca. ¿Sabe qué me llama la atención de la Universidad del Cauca? ¿Por qué? Porque creí que se había formado en Cali. No, yo estudié mi universidad en la Universidad del Cauca, una universidad que ha tenido mucho prestigio, sobre todo su facultad de Derecho. Y en la época en la que yo estudié, ese prestigio era verdaderamente evidente, entonces nos pareció, y digo nos pareció porque en esto incluyo a mi papá y a mi mamá, que ese era un buen sitio para estudiar. Sí, porque pues obviamente la Universidad del Cauca es una universidad supremamente ranqueada a nivel nacional, universidades como la del Cauca, como la Nacional, como la del Valle, como la de Antioquia, pues son universidades, pues, para hablar del sector público. Es máster en negocios internacionales de la Universidad Sofía de Tokio, Japón. Interesante, hoy leían esa hoja de vida suya en la universidad, y yo creo que poquitas personas se han dado el lujo en un país de la trayectoria y del avance que ha tenido como Japón. Creo que no somos muchos realmente, y déjeme decirle que me tocó una etapa muy importante de la vida del Japón, porque esos fueron los años de crecimiento entre el 9 y 10%, de admiración global por las prácticas comerciales, por las prácticas de formulación de proyectos y de construcción de decisiones de abajo hacia arriba, por el empleo vitalicio, por el manejo de inventarios. Fue realmente un momento muy interesante del Japón. Mis profesores además eran los consejeros de las principales compañías, y adicionalmente a eso, por esos años nació el concepto de la Cuenca del Pacífico en la Universidad de Canberra, o sea que toda esa agitación intelectual sobre la importancia del Pacífico me tocó vivirla y aprenderla en esa zona del mundo. Muy bien, bueno, para resumir, porque su hoja de vida es amplia y para aprovechar este tiempo que yo creo que vale la pena tener un invitado como usted, no lo tenemos siempre aquí en nuestro programa, y es obviamente, digamos, ministro de Estado, en cargos regionales, alcalde de la ciudad de Cali, ex embajador, en el cargo diplomático. Pues bueno, realmente que ha tenido usted una vida agitada desde el punto de vista de lo público y lo político. ¿Cuál le gusta más, la política o la pública? A mí me gustan mucho las políticas públicas. Realmente a eso es a lo que me he dedicado, a tratar de influir en la política pública del país, a tratar de contribuir a que haya mejor diseño institucional, a tratar de acercar el gobierno a la ciudadanía,
a tratar de contribuir a que haya una visión más global, más internacional de la situación de Colombia. De manera que si usted me pregunta por lo uno o por lo otro, yo le diría que me gustan las dos cosas, reunidas en la construcción de política pública. Bien, y esta última, en la presentación que le estoy haciendo para nuestros televidentes del centro y norte del Valle del Cauca, es precandidato. ¿Le podríamos decir que usted es precandidato presidencial? Sí, así es, soy precandidato de Centro Democrático. La baraja de la baraja del expresidente Álvaro Uribe. Así es, soy precandidato de Centro Democrático, aspiro a ser candidato de Centro Democrático y en esa condición aspiro a llegar a la presidencia de Colombia. ¿Qué tiene usted que a lo mejor podría generar que la balanza se incline hacia que usted sea el hombre de Centro Democrático diferente a los otros precandidatos que hay en el uribismo? Yo los respeto mucho a todos y naturalmente miro sus hojas de vida con la mayor consideración, pero diría que mi rasgo distintivo frente a ellos es la integralidad de mi experiencia. Como usted lo dijo, tengo experiencia en los municipios colombianos, yo fui alcalde y fui fundador y primer presidente de la Federación Colombiana de Municipios, déjeme decirle, elegido por mis colegas. Tengo experiencia en lo regional, he trabajado toda la vida en los asuntos regionales de Colombia, experiencia en lo nacional como ministro, como alto comisionado para la paz, como miembro de la Constituyente y esto me da un valor agregado adicional frente a mis compañeros, ya que soy coautor de la Constitución del 91 y una amplia experiencia internacional. Además he tenido experiencia en el sector privado. Yo fui vicepresidente y presidente de la Federación Colombiana de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ejercicio a raíz del cual fui distinguido como uno de los 10 mejores ejecutivos jóvenes de Colombia. De manera que hay una experiencia amplia en lo público, en lo privado y muy integral. Ese es mi rasgo característico. Sí, a propósito también constitucionalista, ¿no? En ese vuelco que dio el país de la Constitución del 91. Y también hay muchas cosas que podríamos hablar, pero vamos a tratar de varias, desde la opción, desde el precandidato, desde el puro Centro Democrático, que todavía no es un partido político, ¿no? No es. Será un movimiento ciudadano y en esa condición participaremos en las elecciones del próximo año. Le pregunto, doctor Carlos Olmes, si es el país realmente, yo no sé si la visión, si la comparte usted, es un país que en este momento se está polarizado. Y es un país que tiene el doctor Álvaro Uribe, el expresidente, es un hombre que tiene un gran número de seguidores por su política y porque realmente se la jugó en una política clara desde el punto de vista de seguridad democrática. Y caminó directo en esa política. Y hay, obviamente, otro país y otro sector político jugado con Juan Manuel Santos. En esto vamos a ver una contienda allí. ¿No piensa usted que a lo mejor de pronto en esa polarización tal vez no puede ser tan buena hacer parte de un grupo como, digamos, del puro Centro Democrático de Álvaro Uribe y no más bien con todas sus cualidades y sus capacidades enarbolar unas banderas para asumir una posición como candidato independiente? No, la verdad es que yo no creo que haya polarización. Para mí la inmensa mayoría sigue las tesis del expresidente Uribe, una minoría acompaña al presidente Santos. Basta ver la manera como los colombianos califican los distintos sectores de la acción gubernamental. La economía la califican mal, la educación la califican mal, la justicia la califican mal, la salud la califican mal, hay aspectos muy preocupantes de las relaciones internacionales, de manera que en realidad lo que hay es una crítica hacia el gobierno Santos y hay un apoyo creciente hacia las tesis del expresidente Uribe que defendemos en Centro Democrático porque lo que queremos es recuperar el buen rumbo que tenía Colombia y que se perdió en manos del hoy presidente Santos. A propósito de ese tema, y lo he visto usted en algunos debates a nivel nacional, el tema de la seguridad democrática, el tema de la paz en Colombia, el tema de los diálogos en La Habana. ¿Qué le concita? ¿Cuál es su posición y su opinión de esto? A propósito del marco jurídico para la paz que se está trabajando. La semana pasada vimos que hubo pues un alto revuelo en este proceso que se está debatiendo. ¿Cuál es su concepto? Yo soy amigo de la paz como todos los colombianos, pero no estoy de acuerdo con la manera como está manejando el presidente Santos el proceso de La Habana. Yo soy amigo de la paz mediante la acción legítima de las fuerzas del Estado, sin negociar políticas públicas con el terrorismo y sin impunidad.
Y estoy en desacuerdo con la manera como Santos está conduciendo las conversaciones, primero porque las está haciendo en medio de la guerra y eso es un error, en Colombia eso ha fracasado. Segundo, porque está negociando políticas públicas con el terrorismo y eso es inadmisible. Y en tercer lugar, porque le ha abierto las puertas a la impunidad. El marco para la paz promueve la impunidad. ¿Por qué promueve la impunidad? Porque permite priorizar y seleccionar procesos para investigar. Y la obligación del Estado colombiano es investigar y juzgar a todos los autores de unos crímenes, no solamente a unos. En segundo lugar, permitiría la suspensión condicionada de la acción penal, y eso viola las obligaciones internacionales del Estado. Y en tercer lugar, permitiría que crímenes de guerra puedan llegar a ser considerados como conexos a los delitos políticos, y esa es una flagrante violación del Estatuto de Roma. De ahí mi desacuerdo con la manera como Santos está conduciendo las conversaciones en La Habana. Siento que volvemos a repetir la película y es que no hay sinceridad, no hay una claridad realmente del grupo de las FARC en estos procesos de diálogos. Yo no veo que las FARC tengan ninguna voluntad política, no hay un gesto, no hay un acto, no hay una declaración, no hay un indicio, no hay una actitud, no hay nada, absolutamente nada, que permita creer en que las FARC tienen voluntad de paz. Por el contrario, yo lo que veo es que están aprovechando esta nueva oportunidad para tratar de oxigenarse políticamente, para plantear otra vez las posiciones que tradicionalmente han planteado y para seguir haciendo terrorismo al mismo tiempo que conversan y hablan de paz. ¿Cuál sería un modelo para revisar? Entendemos que, no sé, si hay algún proceso en el cual a nivel mundial se haya acabado a un grupo insurgente militarmente, como a lo mejor de pronto lo planteó desde algún momento el expresidente Álvaro Uribe. ¿Puede llegar a pasar eso a Colombia? ¿O cuál sería un modelo desde el puro centro democrático para generar la paz, un proceso de paz? Yo no creo que en estos aspectos y en estos procesos haya modelos, hay experiencias. Y hay algunos elementos de esas experiencias que se repiten. Pero hay que tener en cuenta que el momento de hoy es completamente distinto a los momentos que se vivieron en el pasado. Una cosa son los esfuerzos políticos para alcanzar la paz antes de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, año 2002, y otra cosa son los esfuerzos que se hacen después de la entrada en vigor de ese estatuto. Hoy son inaceptables las amnistías, son inaceptables los indultos, y es inaceptable cualquier medida que pretenda excluir de la responsabilidad penal, por cualquier razón, a uno de los autores de los delitos contemplados en el Estatuto de Roma, es decir, lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o delito de agresión. Eso hace este momento internacional uno con características especiales y no se pueden abocar ya los procesos políticos con la misma visión con la cual se abocaban en el pasado. Pero el común y corriente del colombiano, doctor Carlos Onove, se preguntaría, o cualquiera diría, en algún momento habrá que ceder algo, en algún momento en una negociación habrá que condicionar algo, habrá que perder algo. ¿Usted no cree que podría ser, en ese sentido, lo que plantean muchos también, un borrón y cuenta nueva? Obviamente, desarrollando lo que han planteado, lo de la justicia transicional, en donde sean selectivos algunos casos y obviamente volver a decirlo, que los que están allá en La Habana van a hacer un acuerdo, están haciendo unas negociaciones, pero ellos no pretenden entregarse para ir a pagar una condena y una pena larga. Mire, si se llega a un acuerdo con base en las normas del marco para la paz, si se hacen concesiones que impliquen no investigar, no juzgar, excluir de la responsabilidad penal y suspender las acciones penales, ese acuerdo no será sostenible. ¿Por qué? Porque las consecuencias de hacerlo llevarían a que intervenga para investigar y juzgar a un organismo internacional como la Corte Penal Internacional, y llevaría también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que interviniera para hacer respetar el control de convencionalidad, que consiste en la exigencia de que las normas nacionales se armonicen con las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos. La única manera de evitar una intervención de las Cortes Internacionales es investigando y juzgando a los autores de esos delitos
que están contemplados en el Estatuto de Roma. Hoy es inconcebible la paz sin justicia. Hoy lo que se necesita es paz y justicia para que haya paz. Le pregunto, doctor Carlos Holmes, ¿a usted le aterraría ver un Timochenko en el Congreso? Eso es impensable. Eso no lo aceptaría la comunidad nacional ni lo aceptaría la comunidad internacional. Déjeme decirle que en el pasado eso pudo haber sido posible. Hoy es impensable. Si se le dan concesiones jurídicas al señor Timochenko, de manera que eso le permita participar en política, el señor Timochenko puede ser investigado por la Corte Penal Internacional. Así de sencillo. Ese es el mundo de hoy y esas son realidades inescapables que el Estado y el gobierno deben tener en cuenta para el momento en el cual se llegue a concluir un acuerdo, si es que esa hipótesis se da, y yo personalmente no lo creo. Muy bien, me piden una primera pausa, estamos en A Pulso, que digo, Fernando Cobo, nos acompaña hoy el doctor Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial en Valle Caucano, por cierto, un hombre que conoce mucho esta región y que de grandes amigos en la ciudad de Tuluá, ¿no? ¿Cómo no? Amigos del alma. Bien, ya continuamos con él aquí en A Pulso, con Diego Fernando Cobo. Estudia carreras a distancia en la UCEBA, tecnologías en gestión y salud, regencia de farmacia, obras civiles, máquinas y herramientas, ciclo profesional, licenciaturas en matemáticas, humanidades, lengua castellana y licenciatura en ciencias sociales. Semestre desde 800,000 pesos. Informes www.uceba.edu.co. UCEBA, Institución de Educación Superior, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 39, Decreto 1295 de 2010. Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. Vamos todos con las palmas. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El club de Pótamo te viene a divertir. El club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nueva amigo. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki. Y además podrás ganar geniales premios. ¡Esto es divertido! Participa ingresando a www.seriedoki.com/Colombia. ¡Estoy lista! Completa los datos, diviértete con las actividades y no te pierdas la nueva serie Doki. ¡Es hora de la expedición! Invitan Global TV y Discovery Kids. En la UCEBA estamos en inscripciones. Estudia Comercio Internacional, Administración de Empresas, Ingenierías en Electrónica, Sistemas, Industrial y Ambiental, Tecnologías en Agropecuaria Ambiental y Logística Empresarial, Licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deportes y Lenguas Extranjeras. Informes www.uceba.edu.co. UCEBA, Institución de Educación Superior, vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 39, Decreto 1295 de 2010. Muy bien, continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Un saludo para mi buen amigo, el doctor Fabián Tenorio Lozano, hombre. Está ya bien de salud. Hace poco pues nos preocupamos porque estaba el hombre incluso en la capital de la República. Allí habían unos mensajes que llegaban no muy alentadores, pero ya está bien. Y además yo sé que va a salir de todas esas y es un hombre que como siempre muy proactivo, ahora que está con la Cámara de Comercio. Ha sido elegido vicepresidente, ¿no? Vicepresidente en la Cámara de Comercio de Tuluá y esperamos que realmente allí, como siempre, genere ideas para que esta Cámara de Comercio sea proactiva. Ya me daban a mí el otro día datos de la Cámara de Comercio del norte, del Valle del Cauca, cómo trabaja y qué ideas tiene importante, chévere, que aquí el doctor Juan Guillermo, el presidente ejecutivo y todos en la Cámara de Comercio se contagiaran de esas buenas ideas. Vale la pena que Tuluá realmente tenga allí aportes en su sector, no solamente del comercio, sino también en su parte de la población, de la gente que tanto lo necesita. Muy bien, continuamos con el doctor Carlos Holmes Trujillo.
Entonces a usted no le gusta nada del proceso de paz ante el puro centro democrático, no les gusta nada de lo que se está cocinando en estos momentos. Es que yo creo que ese proceso tiene pecados originales múltiples. Y yo sí quiero la paz, nosotros queremos la paz. Pero es que a la paz no se llega montado solamente en la ilusión de la paz. A la paz se llega cuando existen las condiciones y el Estado tiene la obligación de contribuir a la creación de esas condiciones. ¿Cómo va uno a creer que eso termine bien si se está negociando en medio de la guerra y eso siempre ha fracasado? ¿Cómo va uno a creer que eso termine bien? Déjeme hacerle este análisis brevemente. Mire, si usted mira los objetivos del gobierno y las FARC son distintos. El gobierno dice, yo estoy sentado aquí para terminar el conflicto, es decir, señores FARC, dejen de echar tiros y vengan a echar discursos. Las FARC dicen, yo estoy aquí para cambiar el sistema político, económico y social primero, porque eso es lo que conduce a la paz. Objetivos distintos. El gobierno dice, tenemos una agenda de 5 puntos. Las FARC dicen, el preámbulo del documento que suscribimos permite hablar de todo, agendas distintas. Sí. El gobierno dice, esto tiene 3 etapas. Las FARC dicen, eso de las 3 etapas son cosas del gobierno, eso nunca lo hemos acordado, etapas distintas. Tiempos, el gobierno dice, esto es breve. Las FARC dicen, no señora, esto hay que dedicarle el tiempo que sea necesario. Tiempos distintos. Comunicación con la gente. El gobierno dice discreto, las FARC dicen, no señor, la más amplia participación popular. Si ni siquiera hay acuerdo sobre el esquema, en medio del cual se está conversando objetivos distintos, tiempos distintos, agenda distinta, etapas distintas y comunicación con la gente distinta, ¿quién puede creer que eso salga bien si además se está negociando en medio de la guerra y no hay manera de construir el apoyo de opinión que un proceso de eso requiere? Los errores de Santos son gigantescos. Y no hay voluntad de las FARC. ¿Qué se plantea entonces desde el uribismo? En una toma de un gobierno, de un candidato uribista, digamos que Santos era un candidato uribista, ¿no? Sí, y mire usted con lo que salió. Cambió mire usted con lo que salió. ¿Ah? En cuerpo ajeno. Mire usted con lo que salió. Sí, ¿qué se plantea entonces? ¿Es seguir con la seguridad democrática, es seguir con una política de guerra, es seguir con una política militar, como dijo Santos en un discurso, echando bala? ¿Hasta cuándo? Porque también nosotros, doctor Carlos Jorge, estamos desgastados, llevamos 50 años en un conflicto. Un ministro de Defensa diga, un exministro de Defensa diga, que la acción legítima de las fuerzas del Estado es guerrerismo. Es que al presidente Santos se le olvidó que la acción legítima de la fuerza del Estado contra los violentos es una obligación constitucional y legal. Eso no es una opción política. Y lo que hay que hacer es salirse del falso dilema en el cual ha quedado entrampada durante tantos años la sociedad colombiana. Aquí se dice, quienes piden la acción legítima de las fuerzas militares son guerreristas, quienes quieren los diálogos son pacifistas. ¿Y quién dijo que acudir, repito, a la acción de las fuerzas legítimas del Estado es guerrerismo? Eso es una obligación constitucional y legal, eso no es una opción política. La opción política es el diálogo, pero eso se da y tiene éxito si se reúnen ciertas condiciones, y este proceso que puso en marcha el presidente Santos no tiene las condiciones que permitan creer en que va a concluir con éxito. Tomando, hay quienes dicen, por ejemplo, doctor Carlos Ormea, es que esto es tan largo y tiene tantas cosas. Y es muy complejo. Y es complejo. ¿Cuándo en que la justicia no tiene, como dice alguien, no tiene cómo desarrollar todos esos procesos si se toman uno por uno? Es decir, ¿cuándo la justicia colombiana va a desarrollar, que se dicen 300.000 casos? O sea, si se toman los casos uno por uno y no son selectivos estos temas en los que ha pasado, en los que ha incurrido, por ejemplo, la FARC. Además, porque también hay que tomar en este marco, debe tomarse también, o deben de llegar ahí todos los que son los actores del conflicto armado en Colombia. Llámese grupos paramilitares y otros grupos del Estado, como ha pasado, por ejemplo, con los hechos que se han presentado con militares. Mire lo siguiente. El Estado colombiano está obligado a aceptar la competencia de la Corte porque así lo suscribió, cuando las autoridades nacionales no investigan y juzgan a los autores de esos delitos porque no quieren o porque no pueden. Porque no quieren, es decir, porque aceptan criterios de priorización y de selección, porque aceptan renuncia condicionada de la acción penal, porque aceptan que los crímenes de guerra puedan ser
considerados como conexos a los políticos, o porque no pueden, lo que usted señala, es decir, es de tal magnitud el fenómeno que como no puede, entonces ¿qué sucede en ese caso? Interviene la Corte Penal Internacional. Mire, aquí lo que hay que tener claro es que lo que está en juego no es la imaginación colombiana. La imaginación colombiana está probado a lo largo de la historia. Lo que está en juego es la sostenibilidad de lo que se haga, porque si se llega a hacer algo que no sea sostenible jurídicamente a la luz de las obligaciones del Estado colombiano, eso se desmorona, se cae como un edificio de naipes y la situación de violencia puede ser peor después. La única manera es prepararse para atender esas obligaciones. Si ya se sabe que hemos tenido dificultades con la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, pues a prepararse para no tenerlas en el caso de las FARC, si es que de verdad las FARC están pensando en la paz, y yo personalmente no lo creo, porque no hay nada que me permita creerlo. O sea, que a usted no le convence esos elementos que también escuchaba un experto del tema, que cabían en este proceso de paz, en este tema de justicia transicional, en la que se planteaba que las FARC reconocieran los delitos, en que las FARC hicieran reparación y en que no volvieran a reincidir en actos criminales. Pero si es que eso tiene que ser así. Y además hay que aclararle a la gente una cosa, la justicia transicional no es un tipo especial de justicia. La justicia transicional ni siquiera tiene una definición universalmente aceptada. La justicia transicional como está no está consagrada en ningún convenio internacional, en ningún tratado ni en ningún estatuto obligatorio para la comunidad internacional. La justicia transicional son unos mecanismos, pero en esta materia coinciden dos cosas. Un núcleo duro de defensa de los derechos humanos, de carácter imperativo para los estados, y un concepto en formación que es el de la justicia transicional. Y el núcleo duro de derechos humanos prevalece y se aplica en todo caso, incluyendo las situaciones de transición, de manera que no hay que confundir a la gente con la idea de la justicia transicional. Es bienvenida, son unos mecanismos para atender situaciones de transición, pero tienen los mismos límites en materia de obligaciones vinculadas con la protección de los derechos humanos. Muy bien, para terminar en este tema y para abordar otras preguntas, le quiero preguntar, doctor Carlos Trujillo, hay un tiempo en el que está en este proceso, se da ese debate, creo que es el magistrado Pretel el que está haciendo el debate de la ponencia para que genere la accesibilidad. Esto es parte de la Corte Constitucional y tendrá que ir a ser reglamentado por el Congreso de la República, ¿cierto? De hecho, que se dé el marco legal para la paz. Ese es lo que se tiene que surtir, ¿cierto? Así es. Déjeme decirle algo. Mire, la Corte Constitucional tiene una gran responsabilidad en sus manos, porque la providencia que emita va a tener que ver con muchos aspectos. Va a tener que ver con las funciones de la Corte, va a tener que ver con muchos derechos fundamentales, va a tener que ver con mecanismos de participación como el referendo, y va a tener que ver con las obligaciones internacionales del Estado. Yo, por ejemplo, soy uno de los que cree que el marco jurídico para la paz debió haber sido aprobado mediante referendo, porque toca derechos que, de ser tocados según la propia Constitución, deben ser sometidos a referendo cuando hay reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de por medio. Doctor Carlos Holmes Trujillo, a propósito de ese tema, es si este proceso, o sea, si no hay exequibilidad para este marco legal, entonces lo de La Habana habrá sido una botadera de corriente todo este tiempo. No se podrán hacer acuerdos con base en ese marco legal para la paz, y yo creo que la Corte Constitucional le haría un gran favor a Colombia si lo declara contrario a la Constitución, de manera que se obligue al Congreso a diseñar un nuevo marco legal para desmovilización de grupos armados ilegales, de manera que cumpla con las obligaciones del Estado colombiano. Diseñar marcos legales para ese efecto no es nuevo en Colombia, tenemos una larga tradición. ¿Usted quiere que qué pase? O sea, no hay exequibilidad. ¿Qué posición cree usted que asumirá las FARC? Las FARC no tienen voluntad de paz, las FARC están aprovechando este nuevo espacio, están tratando de oxigenarse, no hay ninguna posición, repito, que permita creer razonablemente en un atisbo de voluntad de paz por parte de las FARC, y si la Corte Constitucional lo declara contrario a la Constitución, estará cumpliendo con sus funciones. Es que el Estado colombiano tiene que obrar conforme a lo que es el interés nacional, no esperando que lo que se haga le guste o no a las FARC. Sí.
En ese sentido volvemos y repetimos algo, y es que le ha dado demasiadas concesiones este gobierno a la FARC en unos diálogos en donde uno, como lo dice usted, doctor Carlos Ormes, ve demasiada hipocresía. No, pero por Dios, una tremenda debilidad, pecados originales en el proceso, como yo lo llamo, Sí. y eso de negociar políticas públicas, déjeme repetirle Sí. una frase del doctor Alfredo Rangel que es muy diciente. Eso de negociar, por ejemplo, el futuro del campo colombiano o del campo colombiano con las FARC es como negociar el futuro del sector financiero con los asaltantes de los bancos. Eso es inconcebible. Sí, porque es que desde el principio hay algo que yo creo que lo siento yo como colombiano y lo sentimos mucho, en el que le entra a uno como muchas contradicciones y además como muchos sentimientos que se revuelven allí. Uno ver allí cuando hacen una rueda de prensa y no sé si Santrich o Iván Márquez otro, y les preguntan, ¿ustedes han tenido retenidos, secuestrados? Y dicen, no, nosotros no hemos secuestrado a nadie. Ni han estado en ¿Ustedes narcotráfico. han narcotráfico? No, nosotros tampoco. Entonces uno plantea ¿por qué se generan unos diálogos cuando debería de partir de haber una sinceridad? Y lo último, que por ejemplo yo creo que para muchos colombianos tuvo que haber generado dolor, yo no he tenido problemas en ese tema con algún familiar, pero víctimas de esta guerra cruenta muchísimas. Y le dice, no sé si es Santrich, y le preguntan que si ellos van a reconocer y a pedir perdón por todas estas víctimas que ha generado la guerra, y el hombre en una canción, quizá, Eso es me parece que una burla, eso es una falta de respeto, eso es una falta de consideración. Las FARC han ensangrentado a Colombia durante muchos años y por eso nuestra posición. Si yo llego a ser presidente de Colombia, suspendo condicionalmente esas conversaciones. ¿A qué la condiciono? A que las FARC cesen sus acciones criminales como condición inamovible para conversar. De lo contrario, habría que pensar en otras alternativas. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Me piden la segunda pausa de nuestro programa hoy. El doctor Carlos Ormes Trujillo nos acompaña aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Ya continuamos. Y ahora, amiguitos, llegó el momento de la diversión. Vamos todos con las palmas. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. El club de Pótamo te viene a divertir. El club de Pótamo te hace sonreír. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Pótamo me llamo, Pótamo está aquí. Soy la mascota de Global TV. Soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo, soy Pótamo. Lleno de sorpresas y mucha diversión. Estoy en internet y la televisión. Soy tu nuevo amigo. En la UCEBA estamos en inscripciones. Estudia Comercio Internacional, Administración de Empresas, Ingenierías en Electrónica, Sistemas, Industrial y Ambiental, Tecnologías en Agropecuaria Ambiental y Logística Empresarial, Licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deportes y Lenguas Extranjeras. Informes www.uceba.edu.co. UCEBA, Institución de Educación Superior. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 39, Decreto 1295 de 2010. Prepárense para una expedición como nunca antes. Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki. Y además podrás ganar geniales premios. ¡Esto es divertido! Participa ingresando a www.seriedoki.com/Colombia. ¡Estoy lista! Completa los datos, diviértete con las actividades y no te pierdas la nueva serie Doki. ¡Es hora de la expedición! Invitan Global TV y Discovery Kids. Estudia carreras a distancia en la UCEBA, tecnologías en gestión y salud, regencia de farmacia, obras civiles, máquinas y herramientas, ciclo profesional, licenciaturas en matemáticas, humanidades, lengua castellana y licenciatura en ciencias sociales. Semestre desde 800,000 pesos. Informes www.uceba.edu.co. UCEBA, Institución de Educación Superior. Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 39, Decreto 1295 de 2010. Bien, este último tramo de nuestra entrevista hoy, agradeciendo de antemano al doctor Carlos Ormes Trujillo,
su presencia aquí en nuestro set, en nuestro programa de A Pulso con Diego Fernando Cobo. Vamos a saltar un poco de lo nacional, de lo que hemos hablado de todo este tema, que yo sé que no es ajeno para la gente, y la gente realmente hoy en día tiene una percepción también muy clara frente a lo que vivimos en nuestro contexto nacional. Pero sí, antes de ir a lo local, porque quiero preguntarle lo regional de nuestro Valle del Cauca, de nuestro liderazgo, ha llamado mucho la atención que hayan habido como algunos puntos de encuentro entre Jorge Robledo, el senador, y Álvaro Uribe ahora en este tema del marco legal para la paz. Pues hay momentos en los cuales hay coincidencias, ¿no? En el tema del reclamo legítimo de los cafeteros, por supuesto, hubo allí una coincidencia. En temas relacionados con aspectos de política internacional ha habido también unas coincidencias. Eso no quiere decir que haya acercamientos. Eso lo que quiere decir es que en algunos aspectos ha habido coincidencias de estos dos sectores con respecto a la posición del gobierno. Bien, hay una noticia de última hora y es una persona que es del Valle del Cauca, que hasta este jueves estuvo privada de la libertad. Lilian Francisca Toro, no sé qué concepto le merece el regreso nuevamente a la libertad de la doctora Lilian Francisca, que bueno, tuvo un buen tiempo en el Congreso de la República. No hay duda de que la doctora Lilian Francisca es una gran dirigente vallecaucana. Yo siempre he hecho votos porque ella logre demostrar su inocencia en el proceso que se le está adelantando y me alegra saber que ahora regresa a la libertad. Sigo deseándole además que logre demostrar la bondad de su conducta en el desarrollo del proceso. Bien, la exministra de Defensa, la doctora Marta Lucía Ramírez, ha dicho que quiere ser candidata. ¿Ella va a ir por el Partido Conservador? Eso es lo que entiendo, que ella quiere buscar la candidatura por el Partido Conservador. No hay duda de que es una profesional y una colombiana de primera categoría. Es una mujer de gran formación, con mucha experiencia y evidentemente una de las figuras más importantes que tiene la política colombiana. En este proceso que se vivirá en el 2014, que ya está corto, que ya está calentando motores, ¿cree usted que el Partido Conservador va a sumar fuerzas con el puro Centro Democrático y que el Partido Liberal va a alinearse a la U? El Centro Democrático es un proyecto amplio, participativo e incluyente. Centro Democrático es un proyecto en el que tienen cabida sectores liberales, el Partido Conservador en una coincidencia con nuestros principios, gente de izquierda democrática, gente independiente, gente que no quiere que se le ponga ningún rótulo, de manera que es fundamental, a mi juicio, que avancemos en la construcción de coincidencias con el Partido Conservador. Doctor Carlos Olmes, a propósito de lo regional, de lo cual me detengo un poco ya en esta última parte del programa a preguntarle de Tuluá, de esta ciudad que yo sé conoce mucho, y usted lo había dicho que ha tenido muchos amigos acá, sobre todo porque aquí hubo mucha gente que hizo su proceso político a través de los mismos que se llamó en movimiento de su padre. ¿Cuál es la percepción que tiene hoy usted de la región de Tuluá, que se ha querido consolidar como una ciudad-región, que se fortalezca en todos esos procesos desde el punto de vista agroindustrial, comercial? ¿Cuál es su visión que tiene hoy de esta ciudad? Tuluá es una de las ciudades más importantes del Valle del Cauca. No hay duda de que Tuluá es un punto de encuentro, Tuluá es un centro de mucho dinamismo comercial, es un centro de mucho dinamismo en materia de servicios, y Tuluá merece toda la atención tanto de las autoridades regionales como de las autoridades nacionales. De otro lado, yo tengo de Tuluá la misma visión que tengo del Valle del Cauca. Así como Tuluá es una ciudad estratégica para nuestro departamento es un departamento estratégico para Colombia. Y con respecto al futuro de nuestra región, incluyendo por supuesto el futuro de Tuluá, soy un convencido de que nosotros tenemos que recuperar la posición que este departamento tuvo y desafortunadamente perdió por una coincidencia de realidades negativas que nos han afectado de manera sustancial. Y déjeme decirle algo, mi aspiración, la aspiración que tengo a ser candidato de Centro Democrático y en esa condición presidente de Colombia, debería ser un estímulo a toda la comunidad vallecaucana para que convirtamos esta aspiración, que no es en realidad una aspiración individual,
en un propósito de carácter colectivo. Imagine usted lo que sería el impacto positivo para el Valle del Cauca que generaría el hecho de que un hijo de esta tierra llegue a ser presidente de Colombia. Inquieta mucho que Tuluá, haciendo lo que usted ha dicho y la percepción que tiene, no tenga unos líderes, por decir desde el Congreso, que hace mucho tiempo viene debatiendo en eso y no haya unas personas que realmente generen ese liderazgo desde el Congreso. Obviamente me imagino que eso tendría que darle mucho más dinámica porque haría una mirada diferente también desde el sector nacional hacia Tuluá. Mire, yo quiero aprovechar esta oportunidad para invitar a los tulueños a que participen en lo público, a que las nuevas generaciones participen en política, a que personas provenientes del sector empresarial, del sector comercial, del sector académico, tomen la decisión de participar en lo público. La única manera de ayudar a construir sociedades participando en lo público. La única manera de fortalecer la institucionalidad es contribuyendo al fortalecimiento de las instituciones. Aquí mucha gente se queja de que hay malos líderes. Hay malos líderes porque eligen malos líderes y esa es la realidad. De lo que se trata entonces es de ofrecerle nuevas oportunidades a la gente para que la gente elija buenos líderes. Pero eso requiere participación de los mejores hombres y mujeres en la batalla pública. A propósito de ese tema, si estamos formando líderes, si hay como un camino de formar esos líderes, sobre todo líderes idóneos, capacitados, con una visión de lo público, de las políticas públicas, como lo ha dicho usted, y sobre todo muy transparentes, que lleguen a consolidarse pública y políticamente, doctor Carlos Olmes, sin estar pensando en negociados ni en aspectos particulares, es decir, para mí, sino estar pensando en una concepción más general de progreso y desarrollo de una ciudad, de una región. Mire, el espacio está abierto para la gente de bien. El espacio está abierto para que la gente que cree en la Constitución, que cree en la ley, que cree en las buenas costumbres, que cree en el respeto a las normas, participe y se gane el corazón de sus coterráneos. Y en relación con lo segundo, déjeme hacerle la siguiente afirmación. La lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad central en el ejercicio público en Colombia. Colombia no resiste más corrupción, aterra lo que está pasando en todo el territorio nacional. Eso indigna y tiene que estimular un movimiento colectivo contra la corrupción. Y duele mucho, doctor. Permítame decirle esto, que recogió unas palabras de un hombre, Otto Morales Benítez, alguna vez estuvo en la universidad, un hombre con una capacidad, que decía que, y eso yo creo que vale, y lo podrá contar usted bien, usted que no es un hombre que hace política ahora, sino que lleva todo ese proceso de vida a través de su familia, y es que lo decía Otto Morales Benítez, nos rajamos cuando dejaron de ser los que hacían política en este país las personas que les dolía, es decir, el zapatero, el carnicero, las personas que eran esos que comenzaron la política, cuando se volvió esto un comercio, es decir, que ya era unos empresarios de la política, y es que ya había a quienes tenía que, realmente con quienes se tenía comprometido ahora, como pasa muchísimo, y es decir, que hay unos empresarios de la política con los que se tiene como cooptado eso y no da la libertad. ¿Será que se puede hacer ese vuelco nuevamente rápido? Esas personas que llegaban a ser líderes comunales y a luchar, porque en esos tiempos se necesitaba hacer el acueducto. Yo lo viví, mi papá fue concejal, y fue concejal conservador en su tierra, en Bugalagrande, y luchaba porque íbamos a hacer el alcantarillado y todo lo demás, pero siente uno que se ha perdido, y eso ahorita todo se volvió una maraña de intereses muy particulares. Yo estoy seguro de que eso es posible. Se necesita que la gente de bien participe. Y no solamente se necesita que la gente de bien participe, sino que los ciudadanos voten por esa gente. Al final de cuentas, ¿quién es el responsable de elegir a uno u a otro? El ciudadano, el elector, el día que concurre a la urna para expresarse en favor de uno cualquiera de los candidatos. Si la ciudadanía reacciona, si la ciudadanía se moviliza, si la ciudadanía decide elegir gente de bien, tenga usted la seguridad de que hay un gran espacio para el mejoramiento de la actividad política en Tuluá, en el Valle y en Colombia.
Bueno, por último le voy a decir lo siguiente, doctor Carlos Solómez, a propósito del tema que tocó usted en la universidad, en la UCEBA, sobre este TLC con la Unión Europea. Yo creo que el Valle del Cauca es el lugar más estratégico de Colombia para estos procesos de libre comercio, desde el punto de vista de que tiene un puerto, una salida. En la medida que el Valle del Cauca pueda hacer la conectividad, tanto fluvial como vía terrestre, en la medida que el Valle del Cauca pueda potenciar todo eso, yo creo que nosotros vamos a ser los más privilegiados y sobre todo porque nos mete en el Pacífico a otros países, sobre todo los países, digamos, occidentales o orientales, tenemos que decir con China, en una vía que es de privilegio. Si estamos en el Valle del Cauca sintiendo que tenemos ese potencial, ¿será que en el Valle del Cauca también tenemos líderes que se están planteando que debemos mirar hacia allá, pero una perspectiva muy larga y muy amplia para lograr todo eso? Mire, yo soy uno de los convencidos de que el Valle del Cauca es un departamento estratégico para Colombia. Es estratégico desde el punto de vista de su impacto sobre el centro. Es estratégico desde el punto de vista de su impacto sobre todo el suroccidente. Es estratégico desde el punto de vista de la política internacional de Colombia. De manera que lo que tenemos que hacer es continuar alimentando esa visión de toda la clase dirigente vallecaucana para efecto de fortalecer nuestra posición como núcleo estratégico en el mejor relacionamiento de Colombia con países del mundo que tienen un gran dinamismo y seguirán teniéndolo. El Valle es estratégico, el Valle es fundamental y qué bueno poder contribuir desde el gobierno, desde la presidencia, a que esa posición que tuvimos y se perdió se recupere. Eso le iba a decir. Yo creo que podría ser mucho más, se potenciaría todo esto con un vallecaucano presidente. Ah, pero sobre eso no hay duda. Yo le decía a unos amigos que me preguntaban, por eso, mire, la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué tiene Medellín metro? Porque un presidente paisa dijo metro para Medellín y lo hemos pagado todos los colombianos. ¿Hace cuándo no tenemos nosotros, bueno, yo le digo, San Clemente, Bugueño, ¿cierto? Presidente de Colombia. Encargado. Exacto. Pero nosotros... No hemos elegido nunca directamente un presidente vallecaucano. Llegó la hora y yo estoy en esa caucanos, ¿no? La lista de presidentes caucanos que se encuentra en la universidad, que pasaron por la universidad, es realmente muy importante en la Universidad del Cauca en Popayán. Y nosotros hemos tenido vallecaucanos encargados de la presidencia, pero no hemos tenido nunca un vallecaucano elegido directamente. Llegó la hora. Por eso le digo, esta aspiración que yo estoy tramitando, apelando a los ciudadanos y a mis compatriotas, debería ser entendida por mis coterráneos como una aspiración colectiva. Llegó la hora de que un vallecaucano pueda dirigir los destinos de Colombia. ¿Sabe que lo suyo me suena? Hombre, muchas gracias. Y eso me estimula a mí. No, es una buena... de verdad que sí. O sea, ahora que estamos cerrando, yo lo he visto y no lo había visto así, doctor Carlos Solómez. Pero de verdad yo creo que los vallecaucanos dirían, mira, yo la verdad en este programa nunca oriento a nadie hacia una concepción diferente, ni qué política, ni yo sé que usted tiene que ser imparcial, pero ayúdeme. Pero sí, pero no, es decir, cuando uno se plantea y lo suyo tiene lógica y tiene razón plantearlo desde ahí, es decir, como decir que en la casa, es decir, si en mi casa, mi familia dice, si este hombre le va bien y consigue mucha plata, ¿a quién le va bien? Pero por supuesto. Pues a los de la casa, porque uno los ingresos los va con la familia y los disfruta y casi que comparte con ellos, en este caso, y el Valle del Cauca que realmente requiere realmente de dolientes. Porque ha habido una frase que se llama vallecaucanabilismo, ¿no? Y es que... Superemos eso nos ha hecho mucho daño. Y la verdad es que yo quiero aprovechar este proceso para levantar ese espíritu otra vez. Pero ¿sabe una cosa? Me da miedo, porque yo sí no tengo ninguna duda de que usted es un hombre con las capacidades y la entereza y el conocimiento y todo ese bagaje. De verdad, decirle yo que lo admiro y de verdad que siento que... Me honra mucho, la verdad. Que tiene esa gran capacidad. Pero me da miedo que usted esté al lado... en cierta forma del expresidente Álvaro Uribe, no porque el presidente Álvaro Uribe ha sido brillante,
sino porque yo sigo pensando que ahí se radicalizan muchos bandos y que en cierta forma, así como hay muchos que quieren a Uribe, también hay otros que a lo mejor piensan que no, y esas mismas personas podrían tener o recibir el golpe de quienes a lo mejor no lo quieran, sabiendo de que usted es un candidato de verdad muy limpio, muy transparente. Muchas gracias, pero la verdad yo estoy muy convencido de la bondad del planteamiento de centro democrático que ha hecho el expresidente Uribe. Es que es un proyecto amplio, es un proyecto participativo, es un proyecto incluyente, es un proyecto en el que tienen cabida ciudadanos de las más distintas procedencias ideológicas. Y es un proyecto que se estructura alrededor de una política básica que está reflejada en 5 puntos: seguridad para la paz, inversión para el empleo, cohesión para la equidad social, Estado austero y una amplia participación popular y democrática. De manera que un proyecto de esa naturaleza es convocante, aglutina, llama a que se vinculen a él voluntades provenientes de los más distintos sectores. Yo soy muy optimista con respecto a la evolución de este proyecto y a los resultados electorales del 2014. Y déjeme decirle una cosa que es muy importante decir. Tengo muchas ganas de ser presidente de Colombia. Este departamento necesita que un hijo suyo dirija los destinos de la nación y, por supuesto, viendo esta zona como una zona estratégica del país, contribuya a su desarrollo, al mejoramiento y a la recuperación de la posición que tuvo en el pasado. Sí, es cierto lo que dice usted. Alguien decía, le escuchaba hablando sobre el tema de los que son candidatos del puro centro democrático, que están cercanos a Álvaro Uribe Vélez, que con Álvaro Uribe se vive un fenómeno que se vivió con alguien que es de aquí de la tierra, con Gustavo Álvarez Gardezábal. Y es que todas las veces que Gustavo Álvarez se lanzara y pudiera, ahora ya con su muerte política, llegaba, fue alcalde 2 veces de Tuluá, fue gobernador del Valle del Cauca, pero cuando él siempre señaló su ungido, nunca pasó absolutamente nada. La gente dice, y algunos que planteaban el tema, guardan el temor de que Uribe consigue votos, pero para él, pero no para las otras personas que están allí. Pero no cree usted, ¿cuántos votos sacó Juan Manuel Santos? Esa es otra tesis. Porque Juan Manuel no tenía ninguno. Claro. Pero como Juan la Manuel gente ya tenía no abrumado Mocus, ¿no? Pero como la gente ya no podía votar por Uribe, pues votó Sí. por él, de manera que saber que Santos en esa época, porque ahora es otra cosa, representaba la continuidad de las políticas de Uribe, sirvió para sacar más de 9 millones de votos. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, de verdad que ha sido muy interesante hablar con usted, doctor Carlos Orme. Déjeme decirle que lo voy a pensar. Después, no puedo aquí generar ninguna... Le repito, yo sé que usted tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, pero ayúdeme, por favor. Sí. Muchas gracias por acompañarnos y de verdad que tenga muchos éxitos. Gracias. De verdad que sí, lo digo de corazón. Quiero que sea el candidato del puro centro, que allí está Oscar Iván Zuluaga, está Laforí, está... ¿Qué más se me queda? Hay que decirle a los vallecaucanos lo mismo que yo le digo a usted. Admiren a los otros, pero voten por mí. Sí. Y es interesante. De verdad que su hoja de vida realmente desde ahí ya genera una muy buena reacción. Es decir, digamos que tiene usted buena taquilla. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gratísima esta oportunidad. Muy bien. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias por la sintonía aquí en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Recuerden, todos los martes, 9 y 10 de la noche, a través del Canal 2, a través de www.teluroproducciones.com, en tiempo real. Los pueden ver con repetición los miércoles, después de las 7, y los viernes, después del mediodía, después de las 12:30. Una feliz noche para todos. CNC, Teluro Producciones, presentó. Teluro Producciones